Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente aquí a mi canal. Me da mucho gusto saludarlos. Gracias por darle clic a este video. También quiero enviarles un cordial saludo a todas aquellas personas que están visitando aquí al canal por primera vez. Muchas gracias. Espero que estas ideas les sean de utilidad. Y bueno, vamos a comenzar. El día de hoy les traigo esta bonita decoración. Me han pedido precisamente decoraciones para la pared. Esta es una propuesta, espero que les guste. Y bueno, vamos a estar necesitando unas ramas de pino. Yo tengo estas, ya las he estado reutilizando en varias ocasiones. Estas las conseguí también ya hace aproximadamente 2 o 3 años en Parisina y siguen estando todavía muy bien, miren, de muy buena calidad. Estas traen sus piñitas aquí integradas. Entonces lo que vamos a hacer es unirlas de esta manera. Podemos utilizar cualquier alambrito. Yo voy a estar utilizando estos que se llaman limpiapipas. Sí, voy a utilizar esta. No tengo de momento ahorita en color verde para que se pierda un poquito más. Pero bueno, igual y se tapa con el de más follaje. Entonces vamos a unirlas así. Dejé este excedente mejor para poder colocar las otras ramitas aquí para sostenerlas. Quedaría de esta manera. Lo que podemos hacer también es, yo le voy a poner aquí en la parte de atrás estos 2 palitos de madera. Los voy a juntar. Los puedo pegar también aquí con silicón para que queden unidos. Y los voy a poner aquí para que queden un poco más firmes las ramas, para que no cuelguen tanto, porque a veces por el peso cuelgan. Entonces lo que voy a hacer es colocarla en esta parte de aquí. Miren, quedó de esta manera. Entonces ya quedaría un poco más firme nuestras ramas. Ahora vamos a seguir colocando las siguientes ramitas. Voy a reutilizar estas que son como nevadas. Le doblé aquí el alambre. Y estas las vamos a poner aquí en las orillas. Que sobresalgan aquí un poquito nada más. Y hacemos el mismo procedimiento, las sostenemos con el mismo alambrito. Yo aquí las termino de sostener las termino de sostener con las mismas ramitas de pino.
quedaría así. Si creen que las sienten un poquito inseguras, que se pueden mover, las pueden amarrar también aquí en un extremo. Estas, como son muy ligeritas, creo que no hay necesidad de amarrarlas aquí. Ahora le voy a colocar estas ramitas de pino con berries. Igual también las podemos sostener aquí con el alambrito. Miren, quedaría de esta manera. Así se ve por atrás. Les recuerdo, ustedes pueden conseguir uno que sea acorde al follaje del limpiapipas para que igual y no se note tanto. También no importa mucho porque va por la parte de atrás, pero si ustedes lo van a hacer para regalar o para vender, igual y le pueden cambiar aquí el tono para que vaya más acorde y se pierda un poco pues en este caso el rojo, ¿verdad? Pueden ponerle verde para que se pierda un poco con las ramas. Inclusive también pueden taparle así con la misma ramita para que no se vea el limpiapipas. Bueno, también lo que vamos a hacer ahorita es colocarle de una vez el alambrito donde va a ir colgado. Yo voy a estar utilizando este mismo. Lo único que voy a hacer es pasarlo aquí por los palitos de madera. Quedaría así el ganchito. De aquí lo vamos a colgar. Yo lo voy a poner uno en cada extremo para que tenga mayor firmeza y se sostenga mejor. También puede ir aquí uno en medio, pero yo lo voy a estar colocando solamente aquí a los extremos el alambrito. Ahora lo que vamos a hacer es colocarle estas hojas en verde que son diamantadas, están muy bonitas. Si no tienen estas hojas verdes, ustedes tienen alguna otra ramita de hojas verdes, lo único que pueden hacer es ponerle pegamento y agregarle un poco de diamantina para que les quede con este efecto. Hacemos el mismo procedimiento de sostenerlas con el alambrito. Ahora le voy a colocar estas ramitas en dorado. Igual sostenemos con el limpiapipas, con el alambrito.
Lo mismo en el otro extremo. Y cortamos el excedente del alambrito. Así va tomando forma. Ahora, aquí en el medio le vamos a colocar esta nochebuena en dorado. Tengo esta en dorado. O podemos hacer con dos nochebuenas en rojo. No sé qué les parezca. Cuéntenme aquí abajito en los comentarios cómo les gustaría más. En rojo o en dorado. ¿Cómo ven, amigos? Vamos a dejarlo en dorado, ¿qué les parece? ¿Sí? Yo a esta ya le corté aquí un poco y aquí le voy a poner silicón. Esta sí la voy a pegar. Miren, así va quedando. Ahora le voy a colocar estas espigas en dorado y esta ramita de berries doradas. Tiene un poquito aquí de diamantina y tiene sus piñitas. Le voy a colocar estas también. Estas sí las voy a pegar con silicón porque no alcanza mucho su alambre para sostenerse, entonces las voy a pegar con silicón. Así de esta manera, y vamos a hacer el mismo procedimiento en la parte de aquí de arriba. Ahora le vamos a colocar estas dos esferas. Si no tienes esferas, le puedes colocar dos piñas. Estas las voy a pegar con silicón. Y así es como quedaría. Este bonito adorno puede ir, por ejemplo, arriba de una puerta, arriba en la pared, arriba donde está colgado el espejo. Puede ir también, este se presta
presta para forma horizontal y para forma vertical, para ponerlo en la pared. Inclusive puede funcionar también como un centro de mesa. Pero bueno, esto es para los que me pidieron adornar en la pared. Espero que les haya gustado. Bueno amigos, esta fue la idea del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, si les gustó, por favor regálenme un like. Eso me ayuda mucho a mí a seguir haciendo contenido y aparte me motiva también y a presentarles más ideas, más opciones. Déjenme aquí abajo en sus comentarios qué les pareció, si se van a animar a realizarla así con Nochebuena en dorado o con la opción que les presenté con 2 Nochebuenas rojas. Si se fijaron, en realidad lleva pocos materiales. Compártalo con sus amistades, por favor, para que ellos también tengan más opciones para decorar. Gracias nuevamente y nos vemos en el próximo video. Un abrazo. Hasta pronto.